Listo, vamos a estudiar entonces un tema que lo hemos titulado la oración, herramienta espiritual poderosa. Vamos a estudiar acerca de la oración, del poder que tiene la oración, de por qué es importante la oración en la vida de nosotros como hijos de Dios, qué impacto tiene y por qué es necesario que nosotros aprendamos a orar. Entonces, vamos a iniciar leyendo en la palabra de Dios algunos apartes de lo que tiene que ver con la importancia de la oración. Vayámonos entonces a la Biblia, vámonos ubicando, vamos buscando nuestras Biblias. Vamos a leer un versículo, unos versículos que están en el libro de Santiago, capítulo 5. Vamos a leer Santiago capítulo 5, versículo 16. Ubiquémonos en Santiago, está hacia el final del Nuevo Testamento, hacia la parte final de la Biblia. Vamos a buscar ahí a Santiago capítulo 5. Santiago 5, 16 al 18. Nos ubiquemos ahí a Santiago. Me voy a leer. Vayan ustedes ubicando. Entonces, fíjense lo interesante de lo que habla Santiago acerca de la oración. Eso, hacia la parte de atrás, búscalo por ahí. Lo buscan en el índice y ahí lo pueden encontrar también fácilmente. Santiago 5, 16. Entonces lo voy a leer en esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente. La versión que usted tiene va básicamente a ser muy similar, porque son asuntos de la traducción de la Biblia. Los originales de los textos son los mismos, las traducciones, unas aparecen diferentes de las otras, pero por cuestión de quién la tradujo, ¿no? Pero los originales son los mismos. Dice así Santiago 5:16: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Las versiones que ustedes tienen dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Okay? La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces estamos hablando de que la oración da resultados maravillosos. Estamos hablando de la otra versión que dice que la oración eficaz puede mucho. Puede mucho. O sea, la oración genera cosas maravillosas, la oración puede mucho. Entonces llega Santiago y da un ejemplo, como para que nos hagamos idea de cuán poderosa puede ser la oración. Y el ejemplo lo da en el versículo 17. Y da un ejemplo del profeta Elías. Y dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Ve usted este personaje que dice: mire, Elías era tan humano como usted y como yo. La Reina Valera, la otra versión, dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces dice: Elías no tenía nada diferente a usted y a mí. Era un ser humano como usted y como yo, apasionado, que lo movían las pasiones, que lo movía el alma, que podía tener altibajos emocionales, y los tenía, la Biblia los muestra. Se deprimía y decía: mejor me muero porque yo nací, mejor me muero. Y al otro día oraba y caía fuego del cielo. O sea, un personaje que la pasión y las emociones lo dominaban. Bueno, resulta que un día este hombre oró y clamó porque no lloviera, y no llovió 3 años y medio. Entonces Santiago dice: mire, para que vean el poder de la oración, ¿sí? Vamos a poner este ejemplo de Elías. Y dice: y luego, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. ¿Sí? Obviamente haber unos acontecimientos ahí de tipo espiritual, qué sé yo, y porque él oró para que se detuviera la lluvia, ¿no? Entonces, Santiago da un ejemplo y dice: mire, la oración es poderosa. La oración tiene poder. Ahora vamos a aterrizarlo a nuestra vida. ¿Qué sequía hay en mi vida? ¿En qué área de mi vida estoy seco? Hay resequedad. Hay resequedad, haciendo la analogía del tema de la lluvia, en la que me falta, ¿sí?
Si a la tierra le falta lluvia, la tierra no da fruto. En estos días con el fenómeno del Niño, estamos viviendo una sequía tremenda en estos países. En Colombia hay una sequía tremenda. Las cosechas se están perdiendo. Los peces se están muriendo. El ganado se está muriendo. O sea, si no hay agua, ¿qué ocurre con la tierra? No produce fruto. El ganado no produce, se muere. Bueno, hay momentos en la vida de nosotros que hay áreas secas que no dan fruto. De hecho, dejaron de producir hace mucho tiempo. Y cuando uno ve un desierto y uno ve que ese desierto no da fruto, uno dice, pues aquí nunca va a haber más fruto. Y uno empieza a creer que esa área de mi vida va a seguir así y que siempre va a ser así. Bueno, ¿qué tal si usted y yo oramos y declaramos entonces que venga agua sobre ese desierto y sobre esa área de mi vida que no está dando fruto y esa área da fruto? Tengo que partir de un hecho y es que yo tengo que orar. Dice que Elías oró y llovió y la tierra dio fruto. Y entonces antes de decir quién era Elías, dice, mire, Elías era una persona como usted y como yo, pero tenía una diferencia. Elías oraba. Ahora vayamos a preguntarnos cuánto ora usted y cuánto oro yo. En calidad de oración y en cantidad. Porque ahorita vamos a estudiar a la luz de la Biblia que esas dos magnitudes hay que medirlas. Calidad y cantidad. Entonces cada uno haga una evaluación y piense cuánto tiempo usted ora. ¿Usted ora? ¿Usted sabe qué es la oración? ¿Usted sabe cómo orar? Porque pues cuando hablan de orar uno dice, pues ¿cómo será que uno ora? ¿Qué será que uno dice? Entonces ahí viene uno a lo que uno cree, ¿no? Y a lo que uno ha visto, o uno ha oído, o uno le enseñaron. Bueno, vamos a ver hoy en la Biblia qué dice la palabra del Señor acerca de orar. ¿Cómo es que se ora? ¿Cuánto se ora? Ejemplos de la Biblia de estos hombres que veían milagros, ¿cuánto tiempo oraban? Eso es lo que queremos estudiar en esta noche, ¿no? En el entendido de que usted y yo somos personas como esos grandes profetas, seres humanos comunes y corrientes, que podemos ver cosas en nuestra vida cuando le metemos el ingrediente a nuestra vida de la oración. ¿Okay? Vayamos entonces a ver el primer ejemplo. Y el primer ejemplo de estos hombres de la Biblia que oraban lo vamos a ver en Primera de Samuel capítulo 17, versículo 45. Primera de Samuel, Antiguo Testamento. Ubiquémonos por ahí, ubiquen sus Biblias. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 45. ¿Qué vamos a estudiar aquí? ¿Qué pasaje vamos a estudiar? Uno de los pasajes más famosos y conocidos de la palabra de Dios, que es la famosa historia de David y Goliat. ¿Cuál era el contexto? Había una batalla entre Israel y los filisteos. El ejército israelí estaba puesto en el frente de batalla y el ejército filisteo estaba puesto en el frente de batalla. En esa época salía lo que se conoce como un paladín. Era el representante de un ejército a desafiar al otro ejército. Y entonces cada uno de esos ejércitos mandaba a su mejor soldado. Y su mejor soldado se enfrentaba con el otro y el que ganara pues se sometía a esclavitud al otro. Entonces dice que Goliat era un personaje que medía cerca de 3 metros. ¿Cierto? Ese personaje sale al frente de batalla, dice que tenía una cota de malla, una malla en su cuerpo que pesaba un montón, 50 libras, qué sé yo. Una lanza tremenda que pesaba como 12 kilos la sola punta de la lanza. Imagínense usted intentando, póngase usted a pensar que usted es un guerrero y que usted va a la batalla y que la punta de su lanza pesa 12 kilos. Ya uno ya tiene que declararse muerto, ¿sí? Porque si la sola cabeza de la lanza pesa 12 kilos, imagínense cómo era el resto. Obviamente cargaba... Dice que protegido su cuerpo con corazas de bronce. Y el tipo medía 3 metros. Y salía y les decía, bueno, ¿dónde está su guerrero? Mándeme un guerrero que pelee conmigo. Y los insultaba, los maldecía, les decía un poco de improperio. Ustedes son hebreos y ustedes los voy a aniquilar, nos los vamos a matar todos los días. Y obviamente dice que el ejército israelí le daba terror. Le daba pánico porque no había en todo el ejército israelí un personaje como él. No tenían cómo enfrentarlo, no tenían a alguien a quien ponerle de esa estatura, con ese tamaño y con esa arrogancia. Entonces, por días, por 40 días ocurrió eso diariamente. Bueno, dice la Biblia que un día David, su papá, que
tenía hermanos de David en el frente de batalla. Le dijo, oye hermano, vaya a llevar estos quesos a sus hermanos allá para que ellos estén en el frente de batalla. David era pastor de ovejas, dejó sus ovejitas al cuidado de alguien y se fue obedientemente a llevarle sus quesos a sus hermanos y otras cosas. En eso que llega David, está el proceso de Goliat diciendo, ustedes, a ver, ¿dónde está su guerrero? Cobardes, no sé quién, ustedes no tienen, mejor dicho, ni de dónde está el Dios que ustedes hablan, ¿sí? Son unos cobardes. Y dice que David lo oyó y empezó a decir, oye, ¿por qué no lo matamos? ¿Cierto? ¿Y por qué no matamos a este? Entonces le dijeron, ¿usted qué está hablando? ¿Sí? O sea, y entonces él fue a un grupo de soldados, eso le decían, no se puede, pues, mírenlo como es, se fue a otro, y él intentó buscar en medio del ejército israelí eco. Nadie le tuvo eco, sus palabras no tuvieron eco, entonces se lo llevaron al rey Saúl. Le dijeron, mire está diciendo que él puede matar a Goliat. ¿Sí? Entonces el rey Saúl dice que lo mira y tienen una charla ahí, ahorita vamos a hablar más adelante de eso, y al final el hombre se va a pelear con Goliat. ¿Sí? David se va a pelear con Goliat. Mire esto tan interesante en el frente de batalla, hombre a hombre, Goliat representando a los filisteos y David representando al pueblo de Israel. Mire lo que dice Primera de Samuel 17:45. Después de que el filisteo lo insulta, dice que lo maldice por sus dioses, David le dice lo siguiente. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Entonces, David, como buen guerrero, analiza al rival y dice, bueno, este viene a mí con espada, lanza y jabalina. ¿Y yo con qué armas voy? David le muestra sus armas, bueno, él las muestra, se las dice a Goliat. Dice, yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Esas son mis armas. ¿Sí? Porque David llevaba un palo en la mano y unas piedras que agarró del arroyo. Dice que agarró 5 piedras del arroyo y un palo. Te imagínate esta batalla. Goliat de 3 metros con lanza, jabalina y un guerrero toda su vida. Y David con un palo y con 3 piedras en la mano. Y le dice, mira, yo vengo a ti en el nombre del Señor Dios de los ejércitos y te voy a cortar la cabeza. No tenía ni con qué cortársela. A palazos no se la podía quitar. Entonces uno dice, Dios mío, este hombre, ¿de dónde sacó valentía para eso? ¿De dónde sacó arrojo para eso? ¿De dónde sacó esas palabras? ¿Quién lo entrenó para eso? ¿Cuál era el secreto de David? Y usted y yo sabemos la historia. ¿Qué ocurrió con David? Le cortó la cabeza a Goliat. De una pedrada lo mató. Y es una cosa muy interesante este concepto, miren. Dice la Biblia que él agarra 5 piedras lisas del arroyo. Él se iba a enfrentar ¿contra quién? Uno, que era Goliat. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que el Goliat tenía 4 hermanos. ¿Usted sabe qué pensó David? Bueno, para los 5 hay. O sea, no crea usted que David pensaba que agarró 5 piedras porque es que si fallaba le iba a dar con la segunda. David sabía que nunca iba a fallar. David sabía que con una sola piedra era suficiente para Goliat. Pero por si acaso los hermanitos se venían, ahí había una para cada hermano. Eso es lo que dice la Biblia. Porque la gente dice, no, es que él cogió 5 por ser precavido, por si acaso. ¿Cuál precavido ni qué precavido? ¿Sí? Si él sabía que con una era suficiente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo David? Lanzó la piedra en la dirección correcta. Y Dios hizo que la piedra le atravesara el casco metálico que tenía Goliat, le atravesara el cráneo y lo matara. ¿Cuál era la tarea de David? Tirarla en la dirección correcta.
David era un lanzador de onda profesional. Él había tenido que practicar el tiro con onda por años, porque como pastor de ovejas, y esa es el arma que él usa en contra de las fieras para proteger a sus ovejas. Entonces él era un hombre que estaba entrenado. Él tenía que haber hecho su parte, de ser un lanzador de onda profesional. El resto lo hacía Dios. Él tenía que tirar la piedra en la dirección correcta. Pero entonces uno dice, ¿cuál era la estrategia de David? ¿De dónde sacó ese arrojo y esa valentía para pararse y derrotar a Goliat? Y fíjese lo interesante de las palabras que dice David. No solamente le dice, hombre, yo te voy a matar, sino que dice, yo te voy a matar para que todos estos crean que hay un Dios en Israel. Porque ninguno del ejército de Israel creía que Dios podía hacer eso. Nadie en el ejército israelí estaba diciéndole, ¡bravo David, dale, tú puedes! Todos estaban esperando que Goliat lo acribillara y lo matara. Nadie estaba esperando que él ganara. Entonces por eso él dice ahí, hey, y te voy a matar para que estos que están aquí atrás crean que hay un Dios en Israel. Crean que tú eres Dios en Israel. Crean que tú existes. Por eso te voy a cortar la cabeza. Entonces el objetivo final no era cortarle la cabeza a Goliat, era que el pueblo de Israel creyera en su Dios. Creyera que había un Dios que tenía poder para hacer esos milagros. Pero todavía no hemos descubierto cuál era el secreto de David. Ahora lo vamos a descubrir. Vayámonos a la Biblia, al Salmo 119, 161. Y vamos a ver entonces cuál era el secreto del rey David, que en esa época no estaba ejerciendo su reinado todavía. Estaba en el proceso. Salmo 119, vamos a leer del 161 al 165. Es bien interesante. Dice la Biblia en Salmo 119, 161. Gente poderosa me acosa sin razón, pero mi corazón tiembla solo ante tu palabra. Mira eso tan interesante. David era un personaje que tenía claro una cosa, que él a lo único y ante lo único que temblaba era ante la palabra del Señor, hablando de temblor reverente. ¿Sí? Usted llega y mira su vida, todas las amenazas que tiene, todos los problemas, todas las dificultades, y dice, gente poderosa me acosa sin razón, pero mi corazón tiembla solo ante tu palabra. Entonces vamos viendo que era un hombre que dependía ¿de qué? De la palabra de Dios. Para yo poder depender de la palabra de Dios, la tengo que conocer. Entonces vayamos viendo cuál era el secreto de David. Conocía la palabra de Dios. Entonces ahí es cuando uno agarra tips y dice, yo no la conozco tanto, tengo que comenzar a aprender la palabra de Dios. Voy a hacerme el curso de capacitación, voy a comenzar a leer la Biblia, voy a hacerme un plan, este año voy a leer la Biblia. Entonces como para que vayamos aterrizando lo que a nuestra vida diaria. 162, versículo 162. Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Entonces dice que para él su tesoro, ¿qué era? La palabra de Dios. Que la palabra de Dios, ¿qué eran? Instrucciones para él, instrucciones para su vida. Entonces la palabra de Dios se me tiene que convertir ¿en qué? En un tesoro, de donde yo saco riquezas para mi vida, para tomar decisiones para mi vida, para mi relación de pareja, para mi familia, para mi inversión, para mis inversiones, para mis hijos. 163. Odio y detesto toda falsedad, pero amo tus enseñanzas. Sigue diciendo, yo quiero que tú me enseñes, Señor. Yo odio la falsedad. Yo quiero ser un hombre íntegro. Yo no quiero andar en torcidos, en movida chueca. Yo quiero hacer lo correcto. Y aquí viene el secreto de David. Mire esto tan interesante en el versículo 164. Te alabaré 7 veces al día porque todas tus ordenanzas son justas. Entonces el hombre 7 veces diariamente se acercaba a orar y a alabar a Dios. Por eso la piedrita que le lanzó a Goliat le rompió el cráneo. Más que los musulmanes. Por eso con un palo, ¿sí? Por eso con un palo derrotó a Goliat. Porque cuando Goliat lo vio con ese palo le dice, ¿soy yo acaso perro? Le dice Goliat. Si usted se lee toda la historia, que es fascinante.
Es un perro que viene para mí, a mí con un palo, y lo maldijo. Y ahí es cuando David le dice, mira, tú vienes a mí con espada, tus armas son la espada, la jabalina y todo eso que cargas encima. Yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, no necesito de esas armas, con Dios me basta. ¿A usted con Dios le basta? ¿A usted con Dios le basta o todavía usted y yo estamos cargando la espada y la jabalina que carga todo el mundo porque es que todo el mundo tenía espada y jabalina? Mis armas tienen que ser las armas espirituales, que son las que hacen la diferencia. Por eso ninguno del ejército israelí fue a pelear con Goliat, porque no tenía ningún diferenciador. Hoy en día en el mundo de los negocios yo gano si tengo un diferenciador. Si me diferencio de la competencia, le gano, ¿sí? En la batalla por el mercado. En esa época la batalla era por su vida. El que tuviese el factor diferenciador ganaba. Y David tenía el factor diferenciador, que ¿quién era? El Señor. 7 veces diarias el hombre oraba. Ahora póngalo usted hoy en día en tiempo. Usted dice, bueno, yo duermo, usted como duerme poquito, duermo 6 horas al día, ¿sí? Entonces le quedan 18 horas del día. Si usted distribuye entre esas 18 horas 7 tiempos de oración, esto le da como cada hora y media, más o menos, ¿no? No sé, más o menos 7, no, cada 2 horas y media. Cada 2 horas y media usted se hace una oracioncita. Entonces usted dice, no, es que ese David era un tipo, un desocupado, ¿sí? Yo soy una persona muy ocupada, yo no tengo tiempo. Pero hermano, este hombre era ocupadísimo. No, en la Biblia no hay ningún desocupado. Mire, si usted estudia la Biblia, Dios no llamó a ningún desocupado. Todos tenían algo que hacer, todos tenían tareas. Apacentaba las ovejas, dice que luchaba contra el oso, contra el león. Luego, cuando era rey de Israel, salía a la batalla, ¿sí? Salía él liderando las batallas. Y fue en la época en que el reino de Israel se expandió más territorialmente. Ese no era ningún desocupado, solo que conocía el secreto para triunfar y ser exitoso en todas sus batallas. Entonces este dijo, mire, yo 7 veces al día tengo que orar, ¿sí? Entonces vayamos viendo nosotros cuánto oramos, ¿no? Porque acuérdense que estamos viendo en calidad y en cantidad, ¿no? Entonces uno dice, uy, hermanos, me falta un poquitico para llegarle a Dios. Poquito me falta. Vamos viendo entonces. Veamos otro caso, otros personajes. Bueno, mire, antes de ver el otro caso, cuando David llega a Saúl y le dice, mire, yo voy a matar a Goliat. Vamos a ver ahí en la Biblia, volvamos a 1 Samuel 17, que esto es importante. 1 Samuel 17, 33. A ver qué le dijeron a David cuando salió con ese cuento de que él iba a matar a Goliat, ¿sí? Porque él fue y le dijo a Saúl, yo lo mato. O sea, yo lo voy a matar, yo lo puedo hacer. Usted tranquilo, rey, yo lo hago. Usted no se preocupe, dígale al ejército que no se preocupe, que yo lo voy a hacer. 1 Samuel 17, 33. David llega y dice, yo lo voy a matar. Y mire lo que le responde el rey Saúl, el rey de Israel, y el que supuestamente debería tener la estrategia para poder vencer a Goliat, porque él era el rey, la cabeza del ejército. En esta traducción dice una palabra que a mí me fascina. Dice que el rey le dijo a David, no seas ridículo. Es una palabra bastante moderna, ¿no? Y yo no sé si usted la ha escuchado, yo la he escuchado. Cuando uno le dice a la gente, voy a orar para que Dios haga un milagro. No sea ridículo, ¿sí? Mire a ver si no se pone a trabajar, mire a ver si no se pone no sé qué, no sea ridículo. Palabra bastante moderna, y esta traducción me gusta porque es muy moderna. El rey Saúl le dijo, no sea ridículo. Respondió Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. No diga ridiculeces. Las cosas de Dios a mucha gente le pueden parecer ridículas. Pero cuando yo creo firmemente en lo que dice la palabra de Dios, como dice David, yo me deleito en tu palabra, lo único que le tengo temor es a tu palabra. Para mí tu palabra es un tesoro y me dedico a orar. Entonces ocurren cosas como las que ocurrieron con el rey David. Usted puede enfrentarse a esos problemas que usted tiene en su vida, que cada uno de nosotros tiene problemas y son Goliats. Son cosas que uno las mira y uno dice, ¿cómo voy a solucionar este asunto? Y el tiempo pasa y el Goliat está ahí. Y usted se levanta en su vida y el Goliat sigue ahí. Eso le pasaba al pueblo de Israel. Y cada vez uno se siente más disminuido ante el Goliat, porque yo no sé cómo solucionar ese problema en mi vida. Hasta que yo tome una decisión de empezar a orar al Señor.
empezar a clamar al Señor, empezar a entrenarme con el Señor para poder enfrentarme a esas circunstancias. Entonces dice que le dijo, no sea ridículo, eso no se puede hacer. Saltemos ahí al versículo 38, ahí mismo en ese primera de Samuel 17. Después Saúl, después de decirle que no fuera ridículo, después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce, una cota de malla. Entonces, ¿qué le dijo Saúl? Mire, si ve las armas que tiene Goliat, tiene una cota de malla. Si le ve el casco que tiene, bueno, tráigame un casco. El casco de Saúl, pónganselo a David. Tráigale la misma cota de malla que tiene Goliat. Tráigale una jabalina, tráigale una espada. Usando las mismas armas que tenía Goliat. ¿Sí? Porque eso creía Saúl que era la forma de enfrentarse contra Goliat, con las mismas armas que tenía Goliat. Y se las puso encima a David. Le pusieron todo, él obedientemente se dejó, le pusieron el casco, le pusieron la cota de malla, le pusieron todas esas cuestiones de bronce y le cargaron la jabalina. Mire lo que dice la Biblia en el verso 39. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pocos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante y no pudo andar con eso. Y entonces le dijo a Saúl, uy, yo no estoy acostumbrado a usar esto. Así que se lo quitó. Entonces, imagínense usted el desconsuelo de Saúl. Goliat, un tipo entrenado con todas esas herramientas, y el personaje que llega y dice, yo lo voy a derrotar, él le pone las mismas herramientas, el tipo no pudo ni caminar, porque eso pesaba mucho. Esa armadura pesaba kilos. Dice que David dijo, ay, quítenme esta vaina, quítenmela por favor. Se la quitaron. Yo no puedo enfrentar a Goliat con las mismas armas que tiene Goliat, ni siquiera las sé usar. Si usted pretende usar las mismas armas que usa el mundo contra usted, que usan sus enemigos contra usted, que usa todo lo que usted está tratando de solucionar en su vida, va por el camino equivocado. Eso lo va a poner peor, porque ni siquiera va a poderse mover, porque es que usted no está acostumbrado a usar esas armas. Entonces la estrategia tiene que ser otra. ¿Y era la estrategia de quién? De David. 7 veces al día, Señor, te alabo. A lo único que le tengo temor es a tu palabra. Tu palabra para mí es la riqueza. La estrategia tiene que cambiar. Entonces ya tenemos que empezar a decir, ok, yo tengo que empezar a conocer la palabra de Dios. Yo tengo que empezar a orar. Entonces, si usted no empieza con las 7 veces al día, cada 2 horas y media, al menos empiece una vez al día. ¿Sí? Pero arranque. ¿Sí? Arranque. Diga, mire, yo voy a orar. Pero entonces ahí es cuando uno dice, pero ¿cómo se ora? ¿Cierto? ¿Y uno qué dice? ¿En qué consiste la oración? Mire, es tan espectacular. Vayamos a la palabra del Señor. Ya les voy a decir a dónde. Lucas 11:1. Lucas capítulo 11, versículo 1. Ustedes y yo sabemos que el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, ¿no? A los 12 apóstoles famosos, conocidos en la palabra del Señor, que eran personas que resucitaban muertos. La Biblia dice que Pedro caminaba y le daba el sol, y la sombra de Pedro sanaba enfermos. La sombra. O sea, era un tipo poderosísimo, ¿cierto? Porque tenía el Espíritu Santo, porque creía en Jesucristo, ¿verdad? Esos apóstoles. Bueno, miren lo que pasa aquí. Lucas 11:1. Dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, así como le toca el hombro a uno, ¿no? Señor, enséñanos a orar. ¿Quién le estaba pidiendo al Señor que le enseñara a orar? Sus discípulos. Si yo le pregunto al Señor que me enseñe a orar, significa que ¿qué? Que yo no sé orar, ¿cierto? O sea, ¿a qué voy? Es perfectamente normal que uno no sepa orar. Yo le tengo que decir, Señor, enséñame a orar. ¿En qué consiste la oración? ¿Cómo se debe orar? ¿Cuáles deben ser los componentes de una oración? ¿En qué consiste? Y eso lo vamos a estudiar ahorita. Entonces seguimos hablando de calidad de oración y de cantidad de oración. Entonces ya vemos un personaje que oraba 7 veces al día y dice que alababa. Entonces no solamente es el tiempo de oración que yo hablo con el Señor, sino que también alababa, o sea, le decía a Dios lo grande y lo maravilloso que era. La Biblia dice que David
era un hombre que construía instrumentos musicales, él se los inventaba. ¿Y para qué? ¿Para tocar un rap, un reggaetón? No, para cantarle canciones a Dios. Porque para él las canciones, él se las componía a Dios. Y dice que él oraba y cantaba al Señor. Entonces la música también hace parte del tiempo de oración. Entonces le estoy dando algunos tips para su tiempo de oración. Entonces si usted quiere en su tiempo de oración, ponga una cancioncita bien bonita, cristiana, ponga una canción en la que usted bendiga el nombre del Señor, lo alabe, porque las canciones me ayudan como a saber qué le digo a Dios, cómo es que oro. Entonces por eso aquí ponemos unas canciones, ponemos aquí la letra, para que usted vaya mirando esa letra, le dé ideas, usted se guíe con la letra de la canción, vayamos orando. Y orar es hablar con Dios. Piense usted en alguna persona con la que a usted le gusta hablar bastante, que usted dice, uy, yo me voy a hablar con esta persona porque uno habla tan delicioso con esa persona. Bueno, la oración tiene que ser igual, que usted se siente a conversar con Dios y le diga, oye Señor, fíjate que ando con una preocupación, no, fíjate que te doy gracias porque me casé y me casé hace 15 años, pero parecen 17, usted le dice esas cosas al Señor, usted le cuenta esas historias, ¿sí? Usted le dice, estoy preocupado, tengo una deuda, no tengo cómo pagarla. ¿Yo qué hago, Señor? Mira, yo necesito otro trabajo, que mi jefe me aumente el sueldo, a ver si me suben el sueldo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le oro al Señor, aumentame el sueldo, Señor, convence lo que yo necesito, mi presupuesto, ¿sí? Cuando uno tiene el jefe cerca por ahí, pues uno le ora al Señor. Entonces, la conversación se me tiene que volver deleitosa, llévese un vaso de agua, si no le digo que lleve un vino para conversar con el Señor, pero llévese un vasito de agua, usted... o un tintico, o sea, que sea, prepare el ambiente, prepare así la zona, o sea, que sea chévere, que sea cómodo, converse con él, hable con el Señor. Eso es hablar con Dios, una conversación sabrosa, deleitosa, chévere, que usted le diga lo que le preocupa, que usted le diga a Susana, oye, ¿sabe, Señor? Yo siempre he querido tocar este instrumento musical, ya después, ya aquí a los 80 años, pero yo lo puedo hacer, ¿será que me consigo un profesor? O sea, hablar sabroso, ¿sí? Y luego coja la Biblia y dice, Señor, háblame a través de tu palabra. Dice que tu palabra es un tesoro, yo quiero aprender. A ver, pues háblame, ¿sí? Empieza a meterle ingredientes a su oración. Lee la palabra del Señor, hace una oración, pida perdón, eso sí. Porque pues a veces uno pues se comete un pecadillo por ahí. Entonces usted le dice, Señor, mira este pecadito que yo vengo cometiendo hace 50 años. Perdóname. Ya no lo quiero cometer más. Yo quiero que mi vida cambie. Me es difícil porque ya hasta me gusta, pero yo lo quiero echar. Y uno tiene que ser sincero. A Dios no se ponga a meterle cuentos. No, a mí nunca me ha gustado eso. ¡Mentiras! ¿Sí? Porque la carne se acostumbra a pecar y le coge gusto. Entonces a mí hasta me gusta esto, pero yo sé que esto no es de bendición para mi vida. Y esto ha traído consecuencias a mis hijos, a mi relación de pareja. Yo quiero renunciar a esto, Señor. Sácalo, échalo fuera de mí. Y empieza uno a tocar esos temas gruesos, los temas light, todo, una conversación con Dios. Eso es orar. Entonces luego usted pone una canción y dice, Señor, te voy a cantar una canción. Eso es la oración. Si usted creía que la oración es otra cosa, eso no es. Entonces tiene que ser un deleite, tengo que disfrutarlo, tiene que ser algo especial, tiene que ser un momento especial. Entonces, en eso consiste la oración. Entonces, ¿vimos que David oraba cuántas veces? 7 veces. Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Vayamos a la Biblia, a Daniel capítulo 6, versículo 7. ¿Quién era Daniel? Alguien que me diga quién era Daniel. ¿Qué puesto ocupaba Daniel ahí en donde él estaba? Era consejero de Nabucodonosor. Digamos que era el vicepresidente de la república, porque era el segundo en el reino. Literalmente tenía una vicepresidencia. Daniel 6, versículo 7. Entonces, si había una persona ocupada, era Daniel. No era ningún desocupado que no tenía nada que hacer, entonces se dedicaba a orar y a cantarle canciones al Señor. No, era un tipo ocupado. Pero él decidió en su agenda meter la oración. Entonces, ¿qué estaba pasando? Resulta que había mucha gente en ese panorama político de la época y a Daniel no lo querían. Sus compañeros de trabajo no lo querían, que eran los sátrapas, ¿sí? Todos los que gobernaban en aquella época no lo querían y tramaron algo en contra de Daniel y le dijeron al rey, mire rey, nosotros creemos que es necesario que se emita un edicto. Y ese edicto tiene que decir que durante un mes entero nadie en este reino puede orar. Escuchen esto. Puede orar a un Dios diferente a ti, rey. Entonces esa gente le estaba diciendo al rey que él era el Dios.
Entonces el rey, el ego se le subió y dijo, qué idea tan buena, ¿sí? Qué idea tan buena. Aprobado el decreto. Aquella persona que le ore a un Dios diferente al rey, que es el Dios nuestro, pues lo echamos al foso de los leones, se lo tiramos a los leones. Aprobado. Entonces mire lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 6, versículo 10. Vamos a ir al 10. Ya les conté la historia del 7 al 9. El versículo 10 dice lo siguiente. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Versículo 11. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Entonces dijeron, mira, al que ore a otro Dios, lo echamos al foso de los leones. Entonces Daniel, ¿qué se puso a hacer? Se fue a orar. ¿Qué había podido hacer Daniel? Un mesecito, Señor, mira, yo un mesecito paro de orar. ¿Sí? De modo que una vez quiten el edicto, pues todos felices. Tú entiendes. ¿Sí? Y mucha gente dice así, es que Dios me entiende. Dios entiende, el que no entiende nada es usted. Entonces, Daniel, ¿qué hizo? Siguió orando como si nada. ¿So pena de qué? So pena de muerte. 3 veces al día oraba Daniel. Entonces seguimos hablando de cantidad, ¿no? David oraba 7, este oraba ¿cuántas veces al día? 3. Entonces ya usted dice, bueno, ya me voy acercando a Daniel, ¿no? ¿Sí? Entre más alto el cargo, porque Daniel es tipo ocupado, era vicepresidente. Entonces, si usted es vicepresidente, como mínimo 3 veces al día tiene que arrodillarse a orar. ¿Sí? De ahí para abajo, hermano, hay que orar más. A mí me toca orar por ahí 7, porque pues yo todavía no he logrado la vicepresidencia. Entonces, los vicepresidentes se les da concesión 3 veces al día. Entonces dice que el hombre se fue a orar y los acusadores lo pillaron orando. ¿Y sabe qué fueron? Le dijeron al rey, ¿usted se acuerda de Daniel? Lo agarramos orando. El rey quería a Daniel, porque era su mano derecha. Y dice el rey, ¿ahora cómo voy a hacer para librar a este man? Y trató de librarlo, ya no podía, había una ley. Entonces dice que con mucho pesar, el rey dio la orden de que se lo echaran al foso de los leones. Y dice que cuando le estaban tirando al foso de los leones, el rey le dice, Daniel, que tu Dios, a quien tú sirves, si puede, porque el rey no conocía a Dios, te libre de los leones. Y lo echaron al foso de los leones y el rey se fue y dice que no durmió toda esa noche el rey. No pudo dormir. Al otro día temprano se fue y se paró ahí a la puerta de la entrada de los leones y le dijo, Daniel, el Dios a quien tú sirves pudo librarte de la boca de los leones. Uy, mire esto tan espectacular. Fantástico. Versículo 21, ahí adelantito. Y Daniel contestó. Y no era la cabeza que le había quedado, el resto se lo habían comido. No, como las lagartijas, no. Ojo. Y Daniel contestó, que viva el rey. Oigan esto, mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios. Y no he hecho nada malo contra usted, su majestad. Entonces, cuando usted es hallado inocente ante Dios, el Señor manda ángeles que le tapen la boca a los leones, sea lo que sea que represente los leones. En aquella época ese era un león rugiente, un león verdadero, africano, qué sé yo, allá de esos lados. La palabra de Dios dice que hoy en día el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso dice la Biblia. Entonces, si usted y yo somos personas de oración, en las que yo me presento en esta conversación con Dios y Dios me dice, oye Guillermo, ¿sabes qué? Te he descubierto unos detallitos ahí, hermano, que tienes que enderezar. Oye, Señor, sí, perdóname, ayúdame, fortaléceme. Yo me empiezo a santificar, a hacerme inocente ante Dios, a limpiar mi vida, ¿sí? Entonces, si el enemigo, que es el león rugiente que anda buscando devorar mi vida, devorar mi salud, devorar mi relación de pareja, devorar mi finanza, que es el diablo, esa es la tarea que dice la Biblia que el diablo hace.
entonces el Señor manda y le cierra la boca, porque no tiene ninguna autoridad en mí. Exactamente la misma analogía de la época de Daniel, presente hoy. Porque la lucha física que vivían las personas que buscaban a Dios en aquella época, que era una lucha física contra un león, hoy en día es una lucha de tipo espiritual, en la que el enemigo se lo quiere devorar a usted, le quiere destruir su vida. La tarea del enemigo que usted y yo tenemos, dice la Biblia, es el diablo. Quiere destruir su vida, quiere destruir su salud, quiere enfermarlo, quiere dañarle su salud emocional, metiéndole resentimientos, odios, amarguras, que es una de las cosas que vamos a tratar en el evento, depresiones, angustias en mi alma, temores, miedos. Todo eso se lo quiere meter, ¿para qué? Para destruir su vida. Entonces dice, yo necesito ser declarado inocente delante de Dios. ¿Y cómo hago yo para ser declarado inocente delante de Dios? Yo tengo que conocer la voluntad de Dios y tengo que hacerla. Por eso David decía, tu palabra es mi tesoro. Ante lo único que tiemblo es tu palabra. Y por eso oraba 7 veces al día. Porque era un personaje que necesitaba conocer la voluntad de Dios y necesitaba ser hallado inocente delante de Dios. 3 veces al día oraba Daniel. Entonces, ¿qué pasó? Lo sacan del foso de los leones y echaron a todos los que lo estaban acusando. Dice la Biblia que ni siquiera habían caído al foso y ya en el aire los leones se lo estaban comiendo. A ellos y a su familia y a sus hijos, porque a todos lo echaron en el foso de los leones. Porque el rey dijo, mire, todos ustedes que acusaron a Daniel, ahora para el foso de los leones. Y allá tuvieron su desayunito, porque yo creo que el resto de la noche era mirando a Daniel y saboreándose, pero no se lo podían comer. Entonces al otro día le dieron de comidita los que acusaron a Daniel. Entonces estamos viendo que la oración es fundamental en la vida de las personas que queremos ver cosas milagrosas en nuestra vida. Que queremos ver que ocurran milagros ante circunstancias adversas. Yo no sé si usted vive circunstancias adversas. Nosotros vivimos circunstancias adversas. Y tenemos que dedicar tiempo a orar. Tiempo a clamar al Señor que nos diga qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, con quién hacerlo. Entonces la oración se hace fundamental en la vida suya. Comience a orar. Comience a meter a Dios en su agenda. Usted está muy ocupado, yo sé, pero ábrale un campo al Señor en su agenda. Esto es fundamental. Entonces, vamos a ver algunas de las recomendaciones que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos cuando ellos le dijeron que les enseñara a orar. ¿Cómo era que se oraba? Entonces, volvamos a Lucas, capítulo 11, versículo 9, para que vayamos aprendiendo acerca de cómo es que uno debe orar. San Lucas capítulo 11, versículo 9. Dice así. Esto ocurre justo después de que los discípulos le preguntan que les enseñara a orar. Y ahí él les enseña la famosa oración conocida por todos nosotros que se llama el Padre Nuestro. Entonces le dice, mire, para orar hay que orar de esta forma. Y les da un ejemplo, ¿verdad? Y luego les da unas claves para orar. Mire eso tan interesante. Lucas 11:9 dice lo siguiente. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Fíjense los verbos que él usa y el tiempo que usa ahí. Sigan pidiendo. Es una cosa como continua. Sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Pero ¿cuál era la recomendación del Señor Jesucristo? Sigan pidiendo, sigan llamando, sigan tocando la puerta. ¿Hasta qué? Hasta que le abran. O sea, la oración tiene que ser una cosa continua. Continua. Por eso entonces uno dice, de razón David oraba 7 veces al día, de razón Daniel oraba 3 veces al día, de razón invertían tiempo en orar, porque tenía que ser una cosa continua, hasta que veían cosas como las que ellos vieron. Usted y yo tenemos una lista larga de cosas por orar, de cosas que queremos ver que Dios haga en nuestra vida, en nuestros países, en nuestras familias, en nuestras empresas. Pues haga un plan de oración, haga una lista de cosas por las cuales orar y comience a orar. Comience a sentarse a conversar con Dios, tenga un conversatorio con Dios, preséntele esa lista. Dígale, Señor, ¿cuál es mi parte para que esto se dé? Dígale, Señor, ¿cuál es mi parte para que esto
¿Cuál es mi parte? ¿Qué tengo yo que hacer para ver esto respondido? Para ver que esto cambie en mi vida, para ver que esto cambie en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Cuál es mi parte? Bueno, como David, tenía que practicar tirar la onda, porque le iba a tocar un día en el que tenía que lanzarla en la dirección correcta, ¿verdad? Entonces hay una parte que usted y yo tenemos que hacer, porque a veces yo espero que Dios haga todo, ¿no? ¿Y por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué Dios permite que esto pase? ¿Y dónde estaba Dios cuando pasó esto? Y uno tirando la piedra para el otro lado. Dice, pero hermano, ¿cuántas veces le he dicho que usted tiene que practicar? Que hay cosas que usted tiene que hacer, que son tu responsabilidad. Y eso yo lo sé en dónde, en el conversatorio con Dios, en el tiempo de oración con Dios, cuando me acerco a la palabra y empiezo a saber cuáles son las instrucciones de Dios para mi vida. Tu palabra es mi tesoro, dijo David. A lo único que yo le tiemblo es a tu palabra. David tenía muy claro que su vida dependía de la palabra del Señor. Vayamos a la Biblia, ya le digo a qué versículo. Que quiero reforzar un concepto que es bien importante, mire. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Esto es bien importante, es fundamental que lo entendamos. Dice 2 Corintios 10:3 lo siguiente. Vamos a leer del 3 al 5. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Estamos hablando de Pablo, hablando en el primer siglo, a la iglesia de Corinto. Piense usted en David. David no luchó como pretendía Saúl que luchara. David no enfrentó a Goliat con las mismas armas que tenía Goliat. David utilizó ¿qué tipo de armas? Armas espirituales. Exactamente eso vale hoy con usted y conmigo. Pablo llega y le dice a la gente de Corinto, nosotros somos humanos, pero nosotros no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Entonces habla de destruir fortalezas. Cuando habla de una fortaleza, se refiere básicamente a la palabra griega a un baluarte, a un fuerte. Entonces dice Pablo, mire, la única manera de destruir esos fuertes y esos baluartes es usar herramientas de tipo espiritual. Y dice que esos baluartes, ¿dónde se arman? Dice, se arman en la mente y en el razonamiento humano, con razonamientos que son falsos. Y en la mente suya y en la mente mía pueden haber esos baluartes y esos fuertes ahí que me impiden conocer a Dios, porque están basados ¿en qué? En la tradición de lo que yo he escuchado acerca de Dios, de lo que a mí me dijeron acerca de Dios, de lo que a mí me dijeron que era la forma como yo me comunicaba con Dios. Por eso es necesario un reaprendizaje a la luz de la palabra del Señor. De modo que esas baluartes, esas fortalezas en mi mente, en mi pensamiento, se derriban y yo aprendo a conocer a Dios como está establecido en la palabra del Señor. Y dice el versículo 5, destruimos todos los obstáculos de arrogancia que impiden que la gente conozca a Dios. Si hay una cosa que me impide a mí conocer a Dios, es la arrogancia. La arrogancia cuando yo digo, yo necesito de eso. Yo no necesito de oración. ¡Qué ridículo! Como le dijo Saúl a David. ¿Qué ridículo es esa? Y si ahora, 7 veces al día, 3 veces al día. ¡Qué horror! Hay un baluarte en mi mente que me dice que eso no es cierto. Sin embargo, está en la palabra de Dios. Entonces los baluartes en mi mente me llevan a mí a no creer lo que dice la palabra de Dios. Es lo primero que usted y yo tenemos que derribar. Cuando usted se acerque a la palabra de Dios, dígale, Señor, mira, capacítame para yo creer lo que está escrito aquí, que esto es para mí, que esto para mí es un tesoro, que con este tesoro yo voy a lograr comprar las cosas que nunca he podido comprar con el dinero que tengo en el banco, que nunca he podido comprar con todo lo que yo me he matado trabajando. Y es el gozo, la paz, la felicidad, el levantar un hogar, una familia estable, una familia sólida, una familia que se respete, que se ame, que se ayude.
Eso si a nosotros nos pusieran precio por eso, uno pide un préstamo donde sea para pagar por eso. No hay forma. La Biblia dice, el Señor dice en su palabra, que de Él compremos el oro refinado en fuego, que es el que nos hace ricos a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿ibas a decir algo más? No. Entonces, es fundamental que nosotros comencemos a usar las herramientas espirituales, las armas espirituales, que son, en el caso de hoy, estamos tratando la oración. Entonces vamos a ver qué decía el Señor Jesucristo para cerrar y para que entonces nos quedemos ya con una tarea. Entonces los más avanzados que quieran empezar a las 7 veces, láncesele. Los que digan son muy ocupados porque están en las vicepresidencias. Los que van por el reinado, 7, porque David llegó a ¿qué? A rey. Si usted dice, no, de rey tampoco, yo me conformo con una vicepresidencia, láncese a orar 3 veces al día. Pero entonces usted dice, no, mire, yo con ser apóstol, discípulo del Señor, ya con eso tengo. Entonces vamos a ver cuánto el Señor le sugería a sus discípulos que oraran. Marcos 14, 37 al 38. ¿Cuál era el contexto aquí? Era la famosa oración del Getsemaní. Yo creo que usted ha escuchado un poco acerca de eso, lo ha visto por ahí en Semana Santa o cuando iba a visitar la iglesia, las procesiones, usted ha escuchado la oración del Getsemaní. Fue la oración que Cristo hizo justo antes de que llegara Judas a entregarlo y que llegara la turba que venía con palos y espadas a llevárselo preso. Jesucristo, el lugar de oración preferido de él era el Monte de los Olivos. Allá se iba a orar. Y dice la Biblia que oraba toda la noche. ¿Sí? El ranking mayor no es David, es Jesucristo. Dice, y se fue y oró toda la noche. Entonces, si usted quiere tirarle a lo largo, hermano, láncese de una vez, hermano, a las 6 de la tarde empiezo y de aquí no me paro hasta las 6 de la mañana. ¿Sí? Tome café, hágalo. Eso se llama vigilar. Eso es lo que ya la Biblia llama vigilia. Porque estoy vigilante. Vigilia no es que usted no coma pescado, no coma carne, no, no. Vigilia viene de vigilar, de estar vigilante, de estar despierto. Las vigilias de la noche son 4, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Hay 4 vigilias en la noche, a los de la Biblia. Entonces, vigilar es fascinante. Vamos a organizar unas vigilias este año aquí y los vamos a invitar a ustedes para que vengan. Entonces, ya están organizadas. Aquí ya la patrona dijo, ustedes van a ser notificados. Oigan esto. Jesucristo estaba a punto de ser entregado, se llevó 3 de sus discípulos y les dijo, acompáñenme a orar. Acompáñenme a orar porque viene un momento muy difícil. Y dice que el Señor Jesucristo se fue a orar y estaba clamando diciendo, Padre, de ser posible pasa de mí esta copa, ¿sí? Pero no se haga tu voluntad sino la mía. El Señor Jesucristo le estaba diciendo a Dios Papá, ¿no será que podemos como que esto no ocurra, pero que se haga tu voluntad en la mía? O sea, estábamos al momento en el que ya sabía que iba a morir y le está orando a Dios y le dice a sus discípulos, oren ustedes también, oren ustedes también por mí. Marcos 14, 37 dice, luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. La noche en que lo iban a entregar para crucificarlo, ya les había dicho, me van a crucificar. ¿Cómo estaban? Durmiendo. Y les había dicho, oren. Los traigo para que oren conmigo. Mire tan interesante. Le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? O sea, sorprendido el Señor, ¿no? Le dice, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Una hora. Era lo que él le había dicho a los discípulos que oraran con él. Una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ahí el Señor Jesucristo profundizó muchísimo acerca de la oración. Dice, mire, usted y yo estamos sometidos a múltiples tentaciones. Si usted quiere permanecer firme en la tentación, usted tiene que ser una persona de oración, de oración, de oración, de oración continua. Porque el espíritu está dispuesto, usted quiere, pero la carne es débil y usted y yo volvemos a hacer lo mismo que no queremos hacer más y que estamos haciendo por muchos años. Entonces, si usted quiere cortar eso, hay que comenzar a orar. Entonces, mi sugerencia hoy es que usted comience con orar una hora. Que en su agenda
que usted le quede hoy como tarea en su agenda, usted ponga ahí cita con el Señor Jesucristo. Entonces si a usted lo llaman y le dicen, uy hermano, tenemos un partido de fútbol, hoy es el Super Bowl, usted mira su agenda, dice, no, yo tengo una cita. Lo invito a comer y yo pago. El que nunca ha pagado, el que usted siempre le ha tenido que pagar, lo invita, mire, lo invito a comer y yo pago. No, lo siento, ya tengo una cita. Mire, acostúmbrese a que las cosas con Dios sean cosas inamovibles. Que usted no las cambia por un plato de lentejas, como es el famoso caso de Saúl, ¿no? Que usted no la cambia por nada, por un programa, porque tiene sueño, un partido de fútbol, nada. Meta a Jesucristo en su agenda y aparte ese tiempo de oración y ponga una hora. Y ponga una hora y lleve una lista de cosas que usted quiere conversar con el Señor. Y empiece a conversar con Él. Empiece a orar con Dios. Y entonces lleve su Biblia también para que usted lea un pasaje de la palabra, ponga una cancioncita y va a ver que esa hora se le pasa volando y usted quiere más. Y después entonces dele otra cita al Señor y va a ver cómo va a ir creciendo en su vida la oración. Y la oración se le tiene que volver a usted un estilo de vida. Y yo le voy a decir a usted, utilice un mes. La Biblia dice que durante un mes los sátrapas dijeron, ok, durante este mes nadie ore. Y el que ore lo echamos al foso de los leones. Entonces, dese usted un mes. Dele un mes de citas al Señor Jesucristo, póngalo en su agenda y empiece a orar. Y empiece a apartar esos tiempos, empiece a leer la Biblia. Nosotros le podemos sugerir por qué el libro de la Biblia empieza a orar. Y empiece usted a experimentar cómo los Goliaths alrededor suyo empiezan a caer fácilmente. Cómo los sátrapas que quieren hacerle daño a usted van a terminar en el foso de los leones y usted, el Señor, le va a tapar la boca a los leones que se lo quieren devorar a usted, que quieren devorarle su paz, su salud, su tranquilidad, su vida familiar, su vida sexual. Pero es necesario que usted meta a Dios en su agenda. Es necesario que usted ore. La diferencia entre una persona que tiene una vida espiritual próspera y una que no es el tiempo de oración y de oración de calidad. Entonces, nos queda esa tarea. Vamos a hacerla, querida familia. Vamos a involucrar a Dios y vamos a comenzar a deleitarnos en la palabra de Dios como tesoro, como dice la Biblia que era para dar. ¿Preguntas? Mi amor, ¿dijiste lo de los tiempos de oración los miércoles? No, amor, decilo, por favor. Los jueves, perdón, no los miércoles, los jueves. Aquí vamos a estar orando, o sea, vamos a tener un tiempo de oración de 5:30 a 7. De 5:30 a 7 de la noche. Vamos a estar aquí reunidos orando. Los voy a llamar, los voy a poner, pues más que llamar es poner un chat, el que no pueda asistir nos envía la petición. Pero qué chévere que puedan venir para así estar el que no está tan acostumbrado a orar aquí con canciones, dirigido, de pronto uno como que se anima a decir otras cosas diferentes, ¿cierto? Entonces vamos a estar de 5:30 a 7 reunidos orando. Usted puede llegar libremente, entra a la hora que quiere y se va a la hora que quiere, no tiene que estar la hora y media. Damos un espacio amplio, nosotros íbamos a hablar durante todo ese tiempo para que ustedes tengan la oportunidad. El que no, me debe avisar, el que se quiera añadir por internet, debe avisarme durante el día y se debe añadir antes de las 5:30 para crear el grupo y ya cada uno pues queda por Skype, pues aprovechando los medios de comunicación. Es chévere en Skype, pero más rico que vengan, porque de todas maneras cuando uno está en la casa, que vienen y preguntan, que vienen y dicen, al menos un ratito. Este jueves viene uno de ustedes se queda con los niños y el otro puede venir. Es una invitación que se les hace básicamente porque no queremos solamente darles el tema de orar, sino queremos también darles la oportunidad para que lo hagan aquí con nosotros. Entonces hacemos oración de adoración, hacemos oración de alabanza, oración de intercesión. Usted trae su petición, si quiere que se conozca públicamente, si no hay ningún problema, se ora aquí por su petición. Si dice que es una petición privada, pues obviamente no lo vamos a hacer acá, pero igual sí vamos a estar orando por su petición. Y eso es chévere. Es un taller. Los jueves a las 5:30, o sea, a las 5:30 ya se empezó.
y a las 7 se acaba. Exacto, usted puede de pronto llegar a las 6, llega a las 6, después llega a las 6:30, llega a las 6:30, pero lo importante es que venga y empiece usted a ejercitar la oración. Es como una especie de taller de oración semanal. Entonces usted venga a ver cómo es que se ora. Acuérdese que los discípulos del Señor Jesucristo le decían a él, enséñanos a orar. Bueno, hay cosas que aprender. Si ellos le decían, enséñanos a orar, es que hay cosas que aprender acerca de la oración. Y ese espacio es exclusivamente dedicado ¿a qué? A la oración. Entonces vamos a orar, vamos a aprender los que no sabemos, a seguir practicando los que ya sabemos, a renovar el lenguaje de oración. En fin, hay muchas cosas que vamos a estar practicando en esos tiempos de oración. Entonces, el que se anime, véngase acá. Igual los sábados también, ¿no? Vamos antes de la reunión, vamos a tener los sábados también antes de la reunión nosotros empezamos a orar desde antes. El que quiera llegar un poco antes de las 6, media hora antes, vamos a estar orando también esa media hora antes de intercesión. Puede ser por sus peticiones y en general por la reunión y por las familias. Es decir, nosotros hoy tomamos una de las familias que asistieron y dentro de 8 días vamos a estar orando por las peticiones. Claro que entre semana también oramos por las necesidades de cada uno. Mi esposo habló de las vigilias. Tenemos una preparada para todos nosotros y sería la primera vigilia de esta reunión, es el 20 de febrero. Para que lo apunten en sus agendas, va a ser después de la reunión. Vamos a hacer la reunión diferente para que no se torne una jornada tan pesada, sobre todo por los niños. Pero les vamos a dar las indicaciones que hacer con los niños. ¿Y de qué horas a qué hora vamos a hacerla? Vamos a terminar a las 11 de la noche. Pero la dinámica, o sea, vamos a hacer de pronto algunos ajustes hablando con las mamás, a ver cómo podemos cuadrar y organizamos una pijamada para los niños, los más chiquis, pero en este tiempo vamos a estar todos. Sí, vamos a hacerlo de 6 a 11. Entonces es bastante largo, pero hay un break para comer. O sea, no se preocupen, o sea, hay un break de la comida, break de tamales. Break de los tamales. Disfrute. Claro, porque si no se haría demasiado largo, monótono, no se haría una ¿Es un sábado? Es un sábado, sí. Es un sábado 20 de febrero. Entonces, para que también se motive. O sea, febrero cargado de emociones. Bueno, vamos entonces a orar. Dale gracias a Dios de que estamos aquí, de que tenemos un montón de oportunidades delante nuestra y que la decisión de quién es 100% suya, es indelegable. Nadie puede orar lo que usted puede orar. Todo el mundo puede orar por usted, de seguro sí, pero la conversación que usted tenga con el Señor es indelegable. ¿Okay? Vamos a orar entonces. Yo le invito a que usted en esta noche aproveche este tiempo y ore a Dios. Ore usted al Señor Jesucristo en esta noche. Empiece usted entregando su vida al Señor Jesucristo. Si usted aún no lo ha hecho, yo le invito a que usted hoy entregue su vida en las manos de Jesucristo. Su vida es como una casa y esa casa tiene una puerta. Yo le invito a que usted hoy abra la puerta de su vida, de su casa, al Señor Jesucristo y lo invite a entrar a su corazón. Y usted le diga, Señor Jesucristo, entra en mi vida. Y que todo lo que tú dices en tu palabra se convierta en mí en verdad, en una realidad. Yo quiero conocerte, Señor Jesucristo. Yo quiero conversar contigo, Señor Jesucristo. Yo quiero poder oír tu voz. Yo quiero experimentar que tu palabra es un tesoro, como está escrito. Yo quiero experimentar que tu palabra es un deleite, que tu palabra puede transformar mi vida, la vida de mi familia. Yo quiero experimentar que tú me puedes sanar de todas mis enfermedades y dolencias, sean espirituales, sean emocionales, sean físicas. El Señor Jesucristo llevó todas sus enfermedades en la cruz. El Señor Jesucristo murió por todas sus dolencias. Y en el nombre de Cristo Jesús, Él declara sobre su vida sanidad y medicina. Pero es necesario que nosotros le recibamos como Señor y Salvador. Es necesario que nosotros, por fe, creamos que Jesucristo vino y murió por nosotros para perdonar todos nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y darnos una nueva vida.
Y eso es algo indelegable que nadie lo puede hacer por usted. Y usted no está aquí por casualidad, las casualidades no existen, existe la voluntad de Dios. Si usted está hoy en este lugar es porque el Señor ha querido traerle, para que el Espíritu de Dios hable a su corazón y usted hoy tome una decisión en su vida. Si usted ya conoce de Cristo, ya conoce del Señor, la decisión tiene que ser una vida rica en oración, en la que usted abra espacios en su agenda para orar, para hablar con el Señor, para deleitarse con Dios, para conversar con Él, para exponerle las cosas que a usted le preocupan, o para contarle las cosas y los éxitos que usted ha tenido. Aparte esos tiempos, hoy tome la decisión de apartar esos tiempos, de darle una cita al Señor Jesucristo en su horario, en su agenda. Empezar a ver cómo el Señor derriba a Goliat, cómo el Señor tapa las bocas de los leones que le quieren robar, matar y destruir. Porque la lucha no es contra personas, dice la palabra. La lucha no es contra carne y sangre, la lucha es contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, que quieren destruir nuestra vida, que quieren robarnos la paz, la salud, la familia, que quieren quitarnos a nuestros hijos, arrebatarnos a nuestros hijos. La palabra de Dios dice que el Señor le cierra la boca a los leones cuando somos hallados justos delante de Él. Y la palabra de Dios dice que por la sangre de Cristo derramada en la cruz, nosotros hemos sido justificados, hemos sido limpios, hemos sido perdonados de toda carga, de todo peso, de todo pecado. Pero es necesario que entreguemos nuestra vida a Cristo. Yo le invito a que usted entregue su vida a Cristo. Nada le cuesta, es gratis, es por gracia. Entregue hoy su vida al Señor Jesucristo. Si usted está casado o casada, entregue su esposo, entregue su esposa, entregue su relación de pareja. Si usted tiene hijos, entregue a Jesucristo sus hijos. De seguro Él los puede cuidar mejor que usted. Entréguele sus hijos a Jesucristo. Su profesión, entréguesela al Señor Jesucristo. Para que Él sea su manager, para que Él sea el que lo dirija, lo lleve a donde Él quiere que usted esté. Entréguele a Jesucristo sus finanzas. Él las puede administrar mejor que usted. Entréguele sus anhelos y sus ilusiones. Él los puede llevar a cabo mejor de lo que usted y yo lo podemos llevar. Y hoy en este tiempo de oración, tome una decisión en su vida, y es que en este año usted comience a estudiar la palabra de Dios si no lo ha hecho. Usted se decida escudriñar las Escrituras, leerlas, entenderlas, aprender a conocer a Dios, y que el Espíritu de Dios le enseñe todas las cosas que usted necesita saber. Y entonces, en el nombre de Cristo Jesús, que usted y yo conozcamos la verdad y que la verdad nos haga libres. Amado Padre, te damos gracias en esta noche por el tiempo que hemos compartido. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, por tu palabra que lava, por tu palabra que renueva, por tu palabra que sana, que vivifica, Señor. Que esta palabra, Señor, que tú has hablado, nadie la arrebate, Señor, de los corazones de estos tus hijos. Yo declaro que esta palabra da fruto en ellos, al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Y que es prosperada en aquello para lo cual hoy la enviaste a sus vidas y a mi vida. Para sanar, para restaurar, para vivificar, para santificar. Nos quedamos delante de ti con acción de gracias y te pedimos que nos vuelvas a reunir para seguir escudriñando las Escrituras, seguir conociendo la verdad y seguir experimentando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús que te hemos orado con acción de gracias, Padre del cielo. Amén. Bueno, gloria a Dios.